Hola Academia Home School, ¿cómo están? Yo soy Juan Esteban González Camacho y hoy estamos en un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema que se llama la revolución industrial, que es sobre la materia de español. Bueno, pues sin nada más que decir, empecemos. Sobre la revolución industrial empezaremos diciendo qué es. Prácticamente la revolución industrial, o también se puede llamar como primera revolución industrial, es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña, que se extendió en unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona y se concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales en la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vivió el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y también mecanizada. También podemos decir que que la revolución industrial marca un punto de cambio en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como la de la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción a partir de 1800. La riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia, pues hasta entonces el Producto Interno Bruto per cápita se había mantenido prácticamente estancado durante siglos. También vamos a ver los antecedentes y las causas. Durante los inicios de la industrialización europea, hay que buscarlos en la edad más o menos moderna. A partir del siglo XVI se vislumbra un avance en el comercio, métodos financieros, banca y un cierto progreso técnico en la navegación, impresión o relojería. Sin embargo, estos avances siempre se veían afectados por las epidemias, constantes y largas guerras y hambrunas que no permitían la dispersión de los nuevos conocimientos ni un gran crecimiento demográfico, y que, como ya sabemos, nos referimos a la población cuando nos referimos a un gran crecimiento demográfico, que, como ya sabemos, nos referimos a la población. Según el historiador Angus Maddison, en la Europa occidental experimentó un crecimiento demográfico prácticamente nulo entre 1500 y 1800. También vamos a hablar sobre la revolución industrial, la cual se originó en Inglaterra, el cual tenía diversos factores. Uno de ellos era el factor técnico, por eso fue que se desarrolló en Gran Bretaña. Era uno de los países con mayor disponibilidad de materias primas esenciales, en el sentido de que tenía los mejores implementos o materiales para la revolución industrial. Por eso se hizo en Gran Bretaña, sobre todo el carbón mineral, indispensable para alimentar la máquina de vapor, que fue el gran motor de la revolución industrial temprana, así como los altos hornos de la siderurgia, sector principal desde mediados del siglo XIX. También vamos a hablar sobre la revolución demográfica. Durante la revolución industrial se vivió un incremento espectacular de la población, debido fundamentalmente a la caída de la tasa de mortalidad, provocada por la mejora de las condiciones higiénicas, sanitarias y alimentarias, que se vio reflejada en gran medida en la reducción de la mortalidad infantil. En este periodo nacen las primeras vacunaciones y se mejoran los sistemas de alcantarillado y de depuración de aguas residuales, una alimentación más abundante y regular, no sometida a las variaciones de las cosechas, bajó la aparición de nuevos casos de epidemias e hizo posible la casi desaparición de mortalidad catastrófica sobre los niños y las niñas. También está el nacimiento del Factory System, que también es la industria textil. Más o menos entre finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, el gobierno británico aprobó una serie de leyes con el fin de proteger a la industria de la lana británica de la creciente cantidad de tela de algodón que se importaba desde India Oriental.
hasta el nacimiento de la industria textil, los tejidos y el hilado en general se realizaban en los hogares, en la mayor parte de los casos para el consumo propio. Este método productivo basado en que la producción estaba dispersa y se desarrollaba en las casas de los trabajadores. También está la economía industrial. Sin embargo, y a pesar de todos los factores anteriores, la revolución industrial no hubiera podido prosperar sin el concurso y el desarrollo de los transportes, que llevarán las mercancías producidas en la fábrica hasta los mercados donde se consumían. Estos nuevos transportes se hacen necesarios no solamente en el comercio interior, sino también en el comercio internacional, ya que en esta época aproximadamente se crean los mayores mercados nacionales e internacionales. Como por ejemplo, está en los transportes el ferrocarril, que fue nacido o también se puede decir creado en el siglo XVIII. Es uno de los grandes protagonistas de la revolución industrial. En sus comienzos se empleaba la fuerza animal como medio de transporte, o sea, los animales. Los raíles, que son las barras de metal sobre las que encajan las ruedas del ferrocarril para poder circular, eran de madera y su empleo se limitaba a las minas para el transporte de carbón. En un libro publicado en 1797, Cars asegura haber sido el primero que pensó en sustituir la madera por el hierro. La primera concesión del Parlamento de Inglaterra para la construcción de un ferrocarril movido por caballos se remonta en 1801. También otro ejemplo es, por ejemplo, el barco de vapor. Antes del siglo XIX, la larga tradición naval europea se había sustentado sobre el control de los vientos como medio de propulsión y la seguridad más que por la velocidad en el mar. A principios del siglo no se empleaban menos de 2 o 3 semanas en cruzar el Atlántico de este a oeste, necesitándose entre 30 y 40 días de oeste a este. Con la formación de los imperios coloniales europeos, se hizo necesario desarrollar una tecnología que asegura el viaje sobre las aguas. En el siglo XVIII se generalizó el uso del sextante, que es como un instrumento portátil formado por un sector de un sexto de círculo empleado en navegación para medir la altura de los astros y los ángulos, mapas con las notaciones de los vientos y el cronómetro. También podemos decir del barco de vapor, que fue en Estados Unidos donde tuvieron lugar en las primeras pruebas del navío de ruedas sobre el río Hudson. En 1815 ya circulaban un centenar de estos navíos de ruedas que obtenían su energía de la leña, material barato y abundante. El Savannah consiguió cruzar en 29 días el Atlántico Norte en 1819 y la Spink, que llevó a Francia las noticias de la toma del Argel y desarrollaba una velocidad de 6 nudos. Pero los problemas eran numerosos. Las paletas utilizadas provocaban un gran desperdicio de energía y existía hasta el riesgo de que pudieran incendiarse o explotar el barco y los que estuvieran a bordo. Su velocidad era aún menor a la desarrollada por los veleros y el poder militar aún se oponía a la utilización como navío de guerra. Se referían a que ese barco se usara en las guerras. También otro ejemplo que podemos ver son las carreteras y los canales, las cuales todavía se ven en el día de hoy. Y pues el esfuerzo en la construcción y mejora de carreteras o también caminos se comenzó en muchas partes de Europa antes de la Revolución Industrial. Desde el fin de las guerras napoleónicas a principios del siglo XVIII y en ausencia de otros medios de comunicación más eficaces, las carreteras fueron extensamente mejoradas. A principios del siglo XIX, el país más adelantado en esta materia era Francia, con una red de 33.000 kilómetros de gran calidad que se extendían hasta Alemania, Suiza e Italia, los Países Bajos, el Reino de Prusia o Suiza.
También habían vivido una gran mejora en las comunicaciones. En Gran Bretaña, el rápido desarrollo de ferrocarriles y canales quita importancia a su construcción, pero aún así se llevaron a cabo las ampliaciones y modernizaciones de la maltrecha red británica, contando en 1850 con más de 50.000 kilómetros de trazado, 18.000 más que 20 años atrás. Bueno, pues esto también trae a algunas consecuencias, como la existencia de controles fronterizos más intensos, evitaron la propagación de enfermedades y disminuyó la propagación de epidemias como las ocurridas en tiempos anteriores. También está la revolución agrícola británica, que hizo además más eficiente la producción de alimentos con una menor aportación del factor trabajo, alentando a la población que no podía encontrar trabajos agrícolas a buscar empleos relacionados con la industria y por ende originando un movimiento migratorio desde el campo a las ciudades, así como un nuevo desarrollo en las fábricas. Otra consecuencia de la revolución industrial fue que la expansión colonial del siglo XVII, acompañada del desarrollo de comercio internacional, la creación de mercados financieros y la acumulación de capital, son considerados factores influyentes, como también lo fue la revolución científica del siglo XVII. Finalmente, otra consecuencia fue que en el siglo XVIII la industria textil aprovechó el poder del agua para el funcionamiento de algunas máquinas. Estas industrias se convirtieron en el modelo de organización del trabajo humano en las fábricas. Otras consecuencias que podemos ver también son como a mediados del siglo XIX en Inglaterra se realizaron una serie de transformaciones que hoy conocemos como revolución industrial, dentro de las cuales las más relevantes fueron la aplicación de la ciencia y tecnología. Permitió el invento de máquinas que mejoraban los procesos productivos. También la despersonalización de las relaciones de trabajo, que se pasa desde el taller familiar a la fábrica. El uso de nuevas fuentes energéticas, principalmente el carbón. La revolución en el transporte, pero como por ejemplo están los ferrocarriles y el barco de vapor. Y por último está el surgimiento del proletariado urbano. Y bueno, y lo que podemos decir sobre este tema que vimos hoy, que es la revolución industrial, podemos decir que controlar el ingreso de las personas en las fronteras de los países impidió que muchas enfermedades y epidemias se propagaran como en tiempo atrás, lo cual permitió, por ejemplo, que mucha revolución agrícola británica hiciera más efectiva la cosecha de alimentos, ya que para esta labor no se necesitaban tantos trabajadores, y eso le dio la oportunidad a otros trabajadores para que pudieran tener empleo en las industrias, y esta situación hizo que mucha gente se pasara a vivir del campo a las ciudades y se elevaran a un nivel mayor, como por ejemplo las fábricas. Asimismo, también podemos concluir que la industria textil en el siglo XVIII creó unas máquinas muy valiosas por su función gracias al poder del agua, de tal manera que estas industrias se convirtieron en el modelo a seguir de cómo debería ser la organización del trabajo en las fábricas. Y para terminar, hoy diremos nuestro análisis crítico y la opinión personal de lo que pensamos sobre este tema. Pues yo pienso que la revolución industrial es muy importante porque gracias a ella se transformó la economía, lo social y la tecnología. También se empezó un avance muy importante en el comercio, en los métodos financieros, en la impresión y en la relojería. Y esto hizo que las empresas se fortalecieran y que hoy usemos esos descubrimientos en la actualidad, solo que un poco más modernizados. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. Muchísimas gracias por ver este video. Deja tu like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Adiós.